Amén. Pues yo soy mucho de C.S. Lewis. A Antonio le gusta mucho el Piper, pero no sé, a mí me gusta C.S. Lewis porque por el trasfondo en el que viene, un hombre que era ateo completamente y su conversión al cristianismo, la verdad que a mí me deja muchos pozos, en frases muy cortitas, resumen mucho de lo que hay en mi propio pensamiento y me gusta que él ponga palabras a lo que yo siento en muchas ocasiones. Y una de ellas es la que yo quiero compartir con hoy, que sirve para introduciros. Es una frase, una idea que él lanzaba y que decía así lo siguiente. El cristianismo es una declaración que si es falsa no tiene importancia y si es verdadera es de importancia infinita. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. ¿Vale? Lo habéis entendido, ¿verdad? Pues de la misma manera que una mujer no puede decir estoy un poquito embarazada, ¿verdad? Estoy un poquito. A ver, ¿estás embarazada o no estás embarazada? De la misma manera, el cristianismo o es importante o no es nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si el cristianismo dice ser lo que es, si no lo es, no pasa nada. ¿Vale? Nos vamos a pasar, nos vamos a morir igual que todos, igual que cualquiera que tenga otra religión, nos vamos a llegar todos al mismo sitio y si no fuera verdad, pues no pasaría nada, porque íbamos todos al mismo sitio. Pero ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad lo que dice el cristianismo o lo que defiende el cristianismo? Es algo que es vital para la existencia humana. Y es que desde la caída del Edén, cuando ya caímos y perdimos la presencia de Dios en la vida del ser humano, las personas han buscado siempre tener una relación con Dios. El problema es que como fuimos creados para estar cerca de Dios, en intimidad, nosotros tuvimos la creación estaba pensada para estar con Dios siempre y en presencia de Dios. Cuando Dios ya no está presente y se rompe la comunicación, ¿qué ha pasado? Tenemos un vacío y es un vacío existencial. Es un vacío que tratamos de llenar de cualquier manera posible. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra razón para existir. Nuestra razón para existir, repito, era estar siempre en la presencia de Dios. Pero aquello se perdió. De esta manera, hay tantas y tantas religiones, tantas y tantas filosofías, tantas y tantas ideas que el hombre ha creado para tratar de llenar ese hueco que no hay manera de llenar. Había una frase que me gusta mucho que dice que el corazón tiene un hueco del tamaño de Dios. Solamente Dios puede llenar ese hueco. Ninguna otra cosa de la que una religión pueda plantear, hacer, decir, pensar, puede llenar jamás ese hueco. Y da igual dónde vayas. Da igual que te vayas a un poblado de la Amazonia, da igual que te vayas a la isla, no sé, hay una que es muy famosa de Sentinel, ¿no? Algo de Sentinel del Norte, donde no han entrado todavía el hombre blanco. Da igual donde estés, que siempre va a haber una adaptación en búsqueda de Dios. Ese pueblo, por muy pequeño que sea y por muy retirado que sea, descubriremos que o tiene su chamán que dice hablar en nombre de Dios, o se buscan sus dioses propios para explicarse la vida, o buscan su explicación en los astros, en mil cosas. Pero da igual donde vaya, porque el ser humano tiene esa carencia. Es una carencia que no se puede llenar con religión. Claro, ¿qué dice el ateo? La persona que no cree en Dios. ¿Qué dice sobre esto? Pues que como el hombre no entiende las cosas que tiene a su alrededor, crea sus propios dioses, crea su propia explicación. Cuando antiguamente había un trueno, pues había que buscar una explicación de por qué se producía el trueno. Bueno, pues el dios trueno. Por si llovía, pues el dios de la lluvia. Si no había cosecha,
pues le rozamos al Dios de las cosechas, y eso es lo que explica tal como lo explicaría un ateo, o tal como lo resumiría un ateo. Y es que le buscamos una explicación a lo que no entendemos. Como el tiempo pasa y vamos entendiendo cada vez más cosas, Dios se vuelve, o la figura de Dios, o la idea de Dios se vuelve cada vez más insignificante. Es cada vez más pequeña. Cada vez es menos necesario buscar a Dios, porque ahora ya la ciencia puede explicarnos muchas cosas. ¿Vale? Para el cristianismo se trata de entender el hueco que dejó Dios cuando ya perdimos su presencia. Mirad, hay, como decía al principio, muchas religiones en el mundo. Y me gustaría hacer con vosotros un pequeño repaso para ver en qué mundo nos movemos, en qué mundo estamos. A ver si creemos que nosotros somos lo único que tenemos inquietudes espirituales. Según las cifras, que lo estuve mirando hace poco, el cristianismo nominal, y ahora explico lo de nominal, llega a 2.400 millones de personas en la Tierra. 2.400 millones de personas profesan ser cristianos. Y me gustaría explicar bien esto de nominal, porque nominal, dentro de esta categoría del cristianismo, de ser cristiano, está dentro, pues por ejemplo, la Iglesia romana. La Iglesia romana, el hecho de bautizarte te convierte en cristiano. A no ser de que tú apostates, tú ya formas parte de esa comunidad y hagas lo que hagas con tu vida, serás considerado cristiano. Bien seas católico, bien seas ortodoxo o bien seas de cualquiera de las iglesias oficiales, que hay muchas. Luego está el Islam. El Islam maneja una cifra de unos 1.300, 1.400 millones de personas que profesan ser o viven en países que tienen el Islam como religión oficial. Pues de la misma manera, habrá dentro del Islam quien se lo tome muy en serio y quien no se lo toma tan en serio. Y quien será nominal porque viva en un país en el que la religión es todo, luego te cuentan como musulmán, y habrá gente musulmán que no se lo tome tan en serio y que realmente ni practique. Yo tenía un compañero de trabajo que era musulmán y cuando llegaba la hora de comer, si había puchero, ¿vale? Sabéis que el puchero pues se le echa todos los avíos que se puede, ¿no? El tocinito, el jarrete, tal, ¿no? Y cuando lo decíamos de risa, le decíamos la gracia de tú eres musulmán, no puedes comer cerdo, cuando él se echaba el plato de comida decía, a mí Alá me perdona por el hambre. ¿Vale? El hambre era más importante y Alá me perdona. Así que tampoco este era muy fanático de su religión. Y un poquito más abajo, bastante más abajo, contamos con el judaísmo, los judíos que son relativamente muy pocos, porque la cifra oficial se mueve entre 14 y 18 millones oficiales. ¿Vale? ¿Por qué las he juntado? Porque estas son las que podríamos llamar nuestras religiones cercanas. ¿Por qué? Porque son las monoteístas, las que tienen un solo Dios, y las que tienen su origen abrahámico, ¿vale? En las promesas de Abraham, en las que nosotros nos movemos. Hay otro tipo de religiones que nos pillan un poquito más lejanos, son, por ejemplo, son los dualistas, me encanta, y ahora, esto es una introducción, ¿vale? Quiero que tengáis esta información en la cabeza para luego poder hablar de lo siguiente. Los dualistas defienden que el bien y el mal están al mismo nivel, ¿vale? Habéis escuchado eso del yin y el yang, ¿no? La figurita esta que muchos cristianos se ponen, pero yo creo que lo hacen pues no saben lo que significa exactamente. No saben realmente cuál es su significado. Y parece que es un adorno, pero no es un adorno. Significa que el bien y el mal en tu vida significan lo mismo, ¿vale? Y están al mismo nivel, el mundo y el universo se sostiene porque uno se contrapone al otro y siempre hay un equilibrio entre ambos. Están otros todavía más lejanos para nosotros, los politeístas. ¿Os suena, no? Politeístas quiere decir muchos dioses, ¿vale? Por ejemplo, el hinduismo no han llegado a contar los dioses que tienen.
Es imposible, ¿vale? Una persona estaría toda su vida contando dioses y no acabaría, porque realmente no hay manera de contarlos, porque el Dios que ellos tienen no es un Dios, es un conjunto de tradiciones que se ha convertido en una religión, pero realmente ahí no hay Dios. Tienen tantos dioses que se convierten en que no hay Dios. Son más místicos que otra cosa. Y hay otros, que finalmente, que son los que no tienen Dios, ¿vale? Hay unos que no tienen Dios, que son, por ejemplo, los budistas, que estos, pues no directamente niegan la existencia de Dios. Dios es todo es Dios, y ellos tratan de buscar lo que llaman el nirvana, todas estas cosas por lo menos sonarán los nombres, el nirvana es simplemente la no existencia. ¿De acuerdo? No existir es su meta. Y ahora voy a explicar un poco más porque en relación al cristianismo que vamos a confrontar, esto es súper importante. El no existir no es una opción. ¿Vale? Esto viene, lógicamente estos son trazos muy gordos, ¿vale? Son brochazos para que más o menos nos situemos, pero el budismo tiene la peculiaridad de que un hombre que era un príncipe, que era Siddhartha Gautama, y luego tenía un segundo apellido que era Buda, era un príncipe que vivía dentro de un palacio y él nunca salió de palacio. Y nunca vio la realidad del mundo que había fuera del palacio. Pero un día salió, cuentan ellos que un día salió Buda, y al cruzar la puerta del palacio vio a un hombre que estaba pidiendo y mendigando. Y le pidió algo. Y Buda fue un choque terrible porque él no había conocido la necesidad. Él no tenía esa conciencia de que una persona lo pudiera estar pasando mal. ¿Cuál fue su conclusión? Que nuestro problema es que deseamos las cosas. Si no las deseáramos, no tendríamos esa falta. ¿Vale? Es como al pobre que le dice, el problema es tú tienes el problema porque quieres ser como yo y quieres comer todos los días. Y ahora que te estabas acostumbrando a no comer, vas y te mueres. Algo así. ¿Vale? Entonces, como hay que procurar no desear, vamos a buscar no existir. Vamos a intentarlo. Bien, dicho esto, ¿el cristianismo tiene algo que ver con esto? ¿Con estas cosas? Rotundamente no. Si hay algo dentro de cualquier otra religión que te suena, que ves bien, que estás practicando, que lo ves normal, que te rodea, que al final, por mucho verlo, ha creado en ti una sensación de que eso es igual de válido que lo que tú crees. Repito, no. Ninguna religión es comparable al cristianismo. Y quiero verlos con vosotros en unos pocos minutos. Lo primero que hace diferente al cristianismo es la declaración y la afirmación del líder, del que ha creado esa fe. Cristo afirmó, sin duda ninguna, que era Cristo. Él afirmó, sin duda ninguna, que era uno con Dios y que era Dios. Y eso terminaron por entenderlo sus primeros discípulos una vez que partió. Jesús es Dios. Y eso es una de las grandes diferencias que distingue al cristianismo de las demás religiones. Mahoma creó una religión. Aunque no fue Mahoma, porque ya os digo que son trazos muy gordos. El budismo deriva del Buda. El zoroastrismo deriva de Zoroastro. Buscad cualquier religión y tiene un fundador y tiene un líder y tiene una base. Pero ninguno de ellos dijo ser Dios. Todos dicen ser enviados de Dios, como si Dios fuera una figura que está mucho más allá del alcance del ser humano. Y nosotros podemos afirmar que Dios está con nosotros. Dios es vivo, Dios es uno, Jesús es Dios, andó con nosotros y lo que formó a partir de su muerte y resurrección no fue una religión. Fue, como siempre decimos, una relación. Si nuestra idea del cristianismo es una religión, mal andamos. Muy mal andamos.
Si estamos pensando que estamos en otra religión, si tú cuando yo te he dicho que el cristianismo tiene 2.400 millones de miembros, ¿te has contado? Mal andamos. Porque eso no hay manera de medirlo. Un cristiano solo sabe que es cristiano, él y Dios. ¿Por qué? Porque es una relación íntima. Y esa relación solo sirve cuando hay dos partes que se unen y están en contacto íntimo. Da igual que estés en una iglesia, da igual que que seas miembro de una iglesia, que estés en una membresía, que te hayan bautizado, etcétera, etcétera. Da igual. Tu conversión es lo que ha hecho que seas cristiano y te distingue de cualquier otra religión. ¿Qué fue lo que realmente molestó a los judíos? Juan 5:18. Los judíos procuraban aún más matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mira que le molestaban a los judíos las cosas que hizo Jesús. Mira que le molestaron a los fariseos, a los saduceos, a todos los líderes. Mira que le molestaron las cosas que decía Jesús. Pero ninguna era tan importante como que Él se hiciese Dios. Él tocó la fibra de la blasfemia en sus corazones, porque Él dijo ser Dios. Y eso en ninguna religión lo vas a encontrar. Una segunda cosa es que el cristianismo no se trata de hacer lo que dice el líder. Y ahora te lo explico. Cuando tú te acercas a otra religión, pongamos el Islam. Cuando tú te acercas al Islam, tú te acercas en base a los preceptos que esa religión ha creado para que tu vida sea guiada por ellos. Hay unos preceptos, unas normas básicas en las que tú tienes que guiar tu vida y esa tiene que ser la base para vivir. Si te acercas a cualquier otra religión, filosofía, imagínate las orientales, en las que tú, cómo te acercas a su fin, en base a ciertas filosofías, ciertos pensamientos, también os anuncio esto, si alguno lo veis bien, el yoga, el tantra, el no sé qué, todo eso que sepáis que tiene connotación espiritual. No, yo me tranquiliza. Bueno, vale, háztelo mirar también, ¿vale? También tiene connotaciones espirituales. Pero, como os digo, no se trata de hacer lo que dice el líder. La diferencia es que en el cristianismo se trata de ser como el líder. Nosotros vamos siguiendo al líder, pero porque queremos ser como él. La gran diferencia es que las normas que rigen el cristianismo nacen de nuestra relación con él, de querer ser como él. La Biblia nos lleva, la Escritura nos dice, en 1 Juan 2:6, que el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Si quieres ser cristiano y no andas como Jesús, tú estás en una religión, con normas, con liturgias, con reuniones, etcétera, etcétera. Pero si tú no crees que debes andar como él anduvo, no podemos considerarnos cristianos. Y es una gran diferencia. Entender que las liturgias y las normas, por mucho que se hayan establecido, no son la base de nuestra fe. Nuestra fe se basa en que queremos ser como él. Y tenemos un ejemplo a seguir, y tenemos unas pisadas donde ir. Y otros muchos andaron delante de nosotros siguiendo las mismas pisadas de Jesús. También ellos nos pueden servir de ejemplo. Una tercera cosa, y quiero pararme un poco aquí. Cuando vemos grandes religiones, yo decía, a mí las cifras me asustan, yo no sé a ti, pero 1.400 millones de personas que vivan bajo una fe, como es el Islam, como es el musulmán. Que 1.400 millones de personas vivan en esta fe y no salgan de ahí es un auténtico crimen contra la humanidad. Y lo digo como lo pienso. Es un auténtico crimen. Entender que eso sea normal, eso es un crimen. Y te digo por qué. Porque el Islam es un gran fracaso del cristianismo. Es un gran fracaso. Otra vez con brocha gorda. Pero el Islam
se basó, la cultura y la religión islámica se basó en lo que su líder había entendido que era el judaísmo y fundamentalmente lo que entendió del cristianismo. Cuando Mahoma hace una religión, crea una religión y toma las bases de esa religión son el judaísmo y el cristianismo. El problema es que lo que conoció Mahoma del cristianismo estaba totalmente desdibujado. El gran problema al que nos enfrentamos cuando nos ven a nosotros es que ven cosas que no son. Las cosas que ellos creen también son responsabilidad nuestra. Cuando a Mahoma le llega el cristianismo, le llega la imagen del cristiano, ya en el siglo VII, ¿cómo creéis que llega? Llega totalmente distorsionada. Ya a partir de otro gran fracaso, entiendo yo, que fue cuando Constantino juntó Iglesia y Estado, vino la gran cantidad de los problemas del cristianismo a partir de ahí. Porque no se puede juntar cristianismo y Estado. El cristianismo es una cosa y el Estado terrenal es otra. Todos aquellos que pasaron a ser cristianos nominales, imaginaros qué imagen tenían de Cristo. Solo algunos ejemplos. Cuando el Islam niega que Jesús sea Dios, es porque el cristianismo que él conoció aseguraba que María era la madre de Dios. Y ellos en su mente decían, ¿cómo va a ser la madre? ¿Cómo Dios tiene madre? Es imposible. Jesús no puede ser Dios. Jesús fue un enviado de Dios, un profeta más. Cuando él hablaba de que los judíos tenían que hacer, como sabéis, tienen 5 preceptos fundamentales, uno de ellos, bueno, pues orar hacia la Meca. ¿De dónde creéis que vino eso? Eso vino de que vio a los judíos orando hacia Jerusalén, hacia su ciudad santa, hacia su ciudad sagrada, que ellos tanto recordaban. Y tantas cosas, dar limosna al pobre, las oraciones 5 veces al día, todo eso son copias. Pero el problema es que la copia es mala. Cualquier religión es una copia mala. Y nuestra responsabilidad es que lo que vean los demás de nosotros sea una copia buena. Nosotros debemos de fomentar una copia buena en los demás. Debemos ser el ejemplo de algo sano, de algo bueno, de un cristianismo que se vive queriendo ser como el líder y no siguiendo normas y liturgia. Una tercera cosa es que todas predican la salvación, ¿vale? Todas, acércate a la religión que quieras, pero todas te van a decir que vas a ser salvo. La que estamos viendo, acabamos de decir, pues cumple todas estas normas y Dios ya en su misericordia pondrá en una balanza que has hecho mal y que has hecho mal y que has hecho bien, y esa balanza, si pesa más el bien, pues allí que te doy 5 o 10 mujeres las que puedas mantener, te las doy allí con leche y miel y ríos de comida y tal, para que no te preocupes el resto de la eternidad, y cada hombre con 10 mujeres. Yo no sé cuántos hombres va a tener cada mujer, tampoco lo dice, no es importante. Pero todas te van a llevar a buscar la salvación por las obras. Haz esto y serás salvo. Sigue estas normas y serás salvo. ¿Estás mal aquí? Yo te doy la solución. Sigue al líder. Pero el cristianismo no es eso. Dice en Hebreos 4:12 que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta es una de las afirmaciones que da sentido a las primeras palabras que os decía de C.S. Lewis. Si es verdad que solo por Cristo hay salvación, el mensaje es importantísimo. No es que se mueran y sean condenados, es que ya están condenados. Y sin Cristo ya hay condenación en sus vidas. No es una elección que puedan hacer. Es que si esto es verdad, no puede ser medio importante. No puede ser medio, a veces sí, a veces no, te tolero, no te tolero. Si esto es verdad, hermano, es de suma importancia. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Una cuarta cosa, pues que no hay reencarnación. ¿Alguno de vosotros cree en la reencarnación? Entiendo que no, porque si no, mal arranque hubiéramos tenido.
No, yo soy la tercera reencarnación de... Bueno, sabéis que la reencarnación no existe. ¿Por qué? Porque, como dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido es que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Los hombres viven una sola vez y después de esto el juicio. Como os decía, hagamos lo que hagamos, decidamos lo que decidamos, no es que nosotros podamos hacer algo, es que o creemos o estamos condenados. Una quinta cosa, y es para mí muy importante, y que a mí me marca mucho en mi vida personal, y es que su reino no es de este mundo. El reino de Cristo no es de este mundo. Y esto se lo puedo yo decir, y esto me lo aplico yo a mí mismo, cuando yo espero en Cristo, aquí, cosas mejores de las que tengo. Cuando yo creo que por ser creyente debo de tener cosas que no tengo y que no han llegado a mi vida. Y que puedo ver que otros sí lo tienen, pero yo no. Pero el reino de Dios y el reino del Señor, el reino de Cristo, no es de este mundo. Juan 18:36, respondió Jesús cuando estaba ante Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. No va a pasar nada aquí. Este es el principio del reino, pero no es el reino. La declaración de Jesús es muy clara, no esperes aquí las cosas que no son de aquí. Las cosas que son del reino son para el reino, y el reino de Dios no es en la tierra. Su reino no es de aquí, ahora lo será, cuando Él vuelva. Pero el reino de Dios, las recompensas de Dios, lo que Dios nos da, será con la esperanza de la vida eterna, donde el reino de Dios sí está hecho. Nos empeñamos en ver los resultados de nuestra fe aquí. Estamos empeñados, yo primero. Nos empeñamos en que por mi fe yo debería estar así o asado. Por haber creído en Jesús, yo debería tener o no tener, ser o no ser, hacer o no hacer. Pero me falta darme cuenta que las recompensas de Dios son para más adelante. Las recompensas de Dios son para su reino. Aquí tenemos muchas promesas de la palabra. Sabemos por la palabra que Dios nos prometió estar todos los días de nuestra vida con nosotros, que nos dejó un consolador cuando se fue, que cualquier cosa que nos pase está bajo su control, que cualquier medida que Él tome va a ser para nuestro bien, que no nos va a faltar nada en nuestra vida que podamos necesitar, que no hay cargas que no podamos llevar, que no hay nada que Él te ponga encima, que no vayas a poder hacer por ti. Y con la ayuda de Dios, esto es fundamental para la vida del cristiano, pero no es la recompensa del cristiano. ¿Me entendéis? El reino de Dios no es de esta tierra. No esperemos nada más allá de lo que Dios nos ha prometido para aquí, para nuestra vida. Otra cosa es que, como decimos siempre, como decíamos antes, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación. Juan 15:15. Ya no os llamo siervos. Y esto se nos aplica a nosotros perfectamente. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. El Señor vino a tener una relación con sus discípulos. Y el Señor, cuando partió, nos dejó la herramienta para seguir teniendo una relación con Él. Dios está presente cada día de nuestras vidas. Dios no depende, nuestra sensación de que Dios esté o no esté presente no depende de que cumplamos con normas, con ritos, con liturgias, no depende de si tenemos que hacer una cosa o tenemos que hacer otra. Depende de que creamos que Él está presente todos y cada uno de los minutos de nuestra vida.
y que esa relación hay que fomentarla haciendo lo que tengamos que hacer. Pero esa relación es la que debe fundamentar nuestra vida. Esa relación y no cualquier otra. Otra cosa más, pues que el mal no es igual que el bien. ¿A que no? El mal es igual de importante que el bien. ¿Y por qué lo ponemos al mismo nivel? Porque no hemos acostumbrado al mal y lo vemos normal. ¿No os pasa que al final el mal resulta que realmente guarda un equilibrio y mientras tú no notes que el bien, lo que haces bien se tambalea, no te das cuenta que el mal ya ha crecido tanto que ya forma parte de ti? No me digas que no te pasa. A mí me pasa. A mí el mal me supera muchas veces. Y es como si yo le diera igual de importancia a hacer las cosas mal que a hacer las cosas bien. Pero no es verdad. El mal no es igual de importante que el bien. Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, incluidas las malas, cooperan para nuestro bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es la diferencia? En que el mal, tu mal, lo que estés haciendo mal, debemos hacernos conscientes de que Dios lo va a utilizar para el bien. Cualquier cosa la va a utilizar para el bien. El mal no está en equilibrio con el bien. El mal está para enseñarnos a hacer el bien. Y todas las cosas nos ayudarán a bien, incluyendo las malas. Cuando hay cosas en nuestra vida que no entendemos, cuando hay cosas que nos pasan y no sabemos por qué, cuando queremos explicarnos lo malo de nuestra situación, cuando queremos entender el mal del mundo, cuando oramos por la paz del mundo, cuando oramos por una guerra, cuando hacemos todas estas cosas, no entendemos que el mal no está al mismo nivel que el bien. Todas esas cosas ayudarán al que cree para su bien, para su edificación, para llegar a la altura de Cristo. Algo que aquí será imposible. Otra cosa es, que para mí también es muy importante, que la duda no es un pecado. Y quiero explicar esto bien. La duda en el cristianismo no es un pecado. Sirve para hacernos crecer. Dudar no es malo. Y me explico. Cuando yo vivía en Málaga y llegaba el tiempo del, ¿cómo se llama?, del transbordo, esto que se van a África todos los años, ¿no? Hay ¿sabéis? El paso del estrecho. Hay muchos que pasan por Málaga porque por el estrecho no entran, ¿no? Vienen de toda Europa y pasan. Y todos los años nosotros íbamos al puerto, a donde ellos aparcan los coches, con un Nuevo Testamento en árabe y, bueno, pues poder hablar con ellos, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, la gran mayoría que aceptaban esos libritos que le entregábamos, esos tratados, eran mujeres. La gran mayoría, los hombres ni se acercaban. Era como un desprecio. Y las mujeres, bueno, muy de tapadillo, porque, claro, públicamente pueden tener un problema si cogen alguna cosa de esta de lectura. Pero cuando nos dimos cuenta y entendimos, es que ellos tienen prohibido dudar de su religión. Me explico. El Islam muchas religiones, se basan en que tú no tienes permitido dudar y se retroalimenta de sí mismo. Y cuando tú dudas de alguna frase, algún pasaje del Corán, del Islam, o de lo que diga un imán o, bueno, lo que oren, cuando tú dudas de eso, ¿sabes a qué estás fallando? A Dios. Luego no te lo puedes permitir, porque en la balanza del bien y el mal ganará. ¿Y sabes qué pasará si el mal gana? Que irás al infierno y no irás al paraíso. Por tanto, son ideas que se retroalimentan unas de otras, de manera que la duda está prohibida. Pero no es así en nuestra fe. Yo veo grandes dudadores en la Biblia. Yo no sé si tú ves gente que desde el principio tenía claras las cosas. Yo eso no lo veo, no lo leo. Yo, si veo a Tomás, oye, Tomás dudó un montón, ¿no? Cuando le dijeron, no, el Señor resucitó, si lo había dicho que iba a resucitar. ¿Y qué dijo Tomás? Yo hasta que no toqué, a mí no me convences tú de esto, ¿no? Cuando Moisés tuvo la misión de ir a Egipto,
Moisés se entregó de primera hora ¿sí? Moisés dudó lo más grande y puso toda clase de excusas, y porque seguramente se la acabaron hasta que Dios dijo hasta aquí, ¿no? Ya está. Pues te digo que lo tienes que hacer y lo harás. Cuando Pedro no dudó del Señor, Pedro no dudó, el gran Pedro no dudó, el Pedro cuando falta el Señor, cuando el líder ya no está, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Aparte de negarlo, cuando ya no estuvo, volvió a sus cosas y fue otra vez a su barca y fue otra vez a vivir como antes, porque él, pues no terminó de creerse lo que el Señor, su Señor había dicho. Pablo, hermanos, Pablo, no sé, Pablo tuvo tiempo en Arabia, después de la experiencia que tuvo cuando iba camino a Damasco y lo tira el Señor del caballo. Claro, tuvo una experiencia, pero eso había que asimilarlo. Bueno, yo no sé, pero yo me pongo en la mente de Pablo y a mí me costaría la misma vida. Tener que asimilar que la persona con la que yo había luchado y había negado, resulta que era cierta. ¿Creéis que Pablo no dudó en ningún momento? ¿O Pablo era desde primera hora el gran apóstol de los gentiles? No, hermano, la duda no es mala. La duda es una herramienta que Dios tiene para hacernos más fuertes. Nuestras dudas son convertidas en certezas. Cuando vamos a la Escritura, cuando vemos el ejemplo de grandes personas, grandes hombres que estuvieron antes que nosotros y grandes ejemplos que hemos tenido, la duda no es mala, dudar es natural. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo no entiendo muchas cosas y sabe que voy a tratar de retrepar todo lo que pueda. Y cuando haya alguna cosa que no entienda, lo normal es que haga así y vaya para atrás. Y eso es normal en la naturaleza humana, porque soy imperfecto. Pero no estoy cometiendo un delito contra Dios. Estoy diciéndole a Dios, dame fe, que no entiendo esto, pero le estoy pidiendo una fe que me hará crecer, que me hará mejor, que me hará más cercano, que me hará más parecido al Señor que me llamó. Y finalmente, sobre todo, hay una gran diferencia. Veréis, Zoroastro murió. Mahoma murió. Buda murió. ¿Y dónde están hoy? ¿Dónde están? Muertos. Cristo murió y resucitó. Esa es la gran diferencia de nuestra fe. Nuestra fe descansa en que Cristo venció a la muerte. Toda la predicación, todo el mensaje del Evangelio recae en que Cristo es y será, porque Cristo venció a la muerte y resucitó. Ahora, en este mismo momento, Él vive e intercede por nosotros. Cristo no murió y quedó en la tumba, como los demás. Déjame leerte 1 Corintios 15, 16 al 20. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe no sirve de nada y vosotros todavía estáis en vuestros pecados. Además, también los que murieron en Cristo están perdidos. Fíjate, está diciendo cosas fuertes. Si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Tal cual. Si nosotros no creemos, no vivimos conforme al pensamiento de que Cristo resucitó y que sin esa resurrección nosotros podamos pasar por esta tierra, sin más, somos los más dignos de lástima. Porque sería mejor, como dice en otra parte, entregarte a tus borracheras, entregarte a tus comidas, entregarte a tus mujeres, entregarte a los vicios, sería mejor porque por lo menos este tiempo lo disfrutarías. Pero no es así. Y muchos murieron antes que nosotros. Y tampoco esas vidas valdrían, porque ellos sí creyeron en el Señor. Y muchos han muerto en fe en el Señor. ¿Y sabe lo que está diciendo? Que aquellos que murieron no sirvieron para nada.
Y cuando nosotros muramos tampoco serviremos para nada. ¡Ay, qué tontos fuisteis! ¡Ay, qué tontos fuisteis! ¿Por qué no disfrutasteis la vida? Pero si entendemos que nuestra fe tiene el pilar básico de la resurrección de Cristo, podremos vivir una vida llena y agradable al Señor. Ese es nuestro pilar, que hoy Cristo vive y que no es una religión. Pablo le pasó esto cuando fue al Areópago y habló con los griegos, y los griegos le preguntaron sobre su religión. Ven para acá, cuéntanoslo. Lo pusieron en un escenario y bueno, pues como a ellos les gustaba escuchar, tenían 10.000 dioses, pues a ver de qué se trata, ¿no? A ver qué nos cuenta. Y bueno, pues le cuenta que Cristo era, que Cristo tal, y lo escuchaban, y cuando llegó el momento en que él dijo, y resucitó de los muertos, ¿qué hicieron los griegos? Se largaron. Eso forma parte de nuestra diferencia. Nosotros podemos hablar mucho a mucha gente, pero si no le contamos que Cristo resucitó, no estamos contando toda la historia. Estamos contando una pata de la historia. Cristo resucitó. Y es lo que va a expulsar a muchas personas. Y sabemos, seamos conscientes, que es algo que va a dejar a muchas personas descolocadas, porque nuestra fe se basa en algo que no ven y que seguramente no crean hasta que no alcancen la fe. Por tanto, termino la introducción. Esta es nuestra diferencia fundamental. Nuestra resurrección y la de Cristo están unidas. ¿Cómo es posible que la cabeza resucite y el cuerpo no? Es imposible. La cabeza resucitará, resucitó. ¿Quién resucitará con la cabeza? Su cuerpo. Nosotros. Definitivamente, el cristianismo no es igual a ninguna religión. A ninguna. Estas y otras muchas diferencias nos hacen diferentes. Y digo yo, es infinitamente mejor. Ninguna religión se puede comparar al verdadero cristianismo. Es un mensaje de Dios para nosotros. No para el que lo lea, para ti, personal. No para el que... No, para ti. No les des más vueltas. Sin dobleces, sin trucos. Una fe sin trucos. Es una fe, si tú crees en mí, tienes la vida eterna. Y amén, ¿vale? Y ya está. Y no te compliques más la vida. Esta es la fe que salva. Y además, lo más importante, sin nuestros méritos. Sin nuestros méritos. Sin tener que depender de leyes, religión, liturgia, comportamientos, etc. No permitas que tu fe se convierta en una religión más. No dejes que tu fe, lo que tú has conocido del Señor, se convierta en una religión, porque te vas a poner al mismo nivel de otras. Nos pondremos al mismo nivel de cualquier otra religión. No es una religión, no dejes, lucha contra eso. No te dejes llevar por el sentimiento de que hay que ver que estoy en una religión y si no hago esto no pasa nada y si no pienso... No. No lo dejes, no te permite, rebélate contra eso. No depende de que estés en una religión, depende de que estás en una fe personal con Dios. Si hay alguien que no hubiera encontrado el día de hoy, de los que están aquí, no hayan entendido todavía esto, que la religión cristiana es una relación, te invito a que si todavía no diste el paso, te invito a que la des. Ahorita que la des, a que no hay nada mejor que esto, a que busques esa relación personal. Y si tienes una relación ya personal con Él, te invito a que la mejores. Te invito a que veas que la religión trae perdición. Y te invito a que pienses y recapacites en que lo que hay para tu vida, lo que hay, las promesas de tu vida son la resurrección, el reino eterno y una vida aquí, cerca del Señor que te salvó. Amén. Señor, te doy gracias por este tiempo en el que hemos podido estar juntos.